Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de biología. En esta ocasión abordaremos el tema respiración celular y fotosíntesis. Con base en el temario, este tema corresponde al número 6 de la lista. A manera de introducción, abordemos qué son la respiración celular y la fotosíntesis. Pues bien, en términos generales se refiere a los procesos metabólicos fundamentales que permiten a las células obtener, transformar y aprovechar la energía necesaria para la vida. Pues recordemos que las células requieren energía en forma constante para llevar a cabo sus funciones vitales, como el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de su estructura. Y como hemos aprendido, esta energía no se obtiene de forma directa, sino a través de procesos metabólicos específicos. En este contexto, dos de los procesos más importantes son la respiración celular y la fotosíntesis, ya que permiten transformar la energía y los nutrientes en formas que la célula puede utilizar, principalmente en forma de ATP. De esta manera, ambos procesos se encuentran estrechamente relacionados y forman parte del metabolismo celular, por lo que comprenderlos resulta fundamental para entender cómo las células obtienen energía y mantienen la vida. A continuación, analizaremos los detalles finos de ambos procesos. La respiración celular y la fotosíntesis permiten a la célula obtener y transformar energía. Demos inicio explorando, de manera general, ¿qué es la respiración celular? En términos sencillos, la respiración celular es el proceso metabólico catabólico mediante el cual todas las células obtienen energía utilizable en forma de ATP a partir de la degradación de la glucosa, resaltando que este proceso se lleva a cabo en todas las células, animales, vegetales y en muchas bacterias, ya que todas necesitan producir ATP para obtener energía. También destaquemos que en células eucariotas este proceso se lleva a cabo en las mitocondrias, mientras que en las células procariotas este se realiza en la membrana plasmática. De esta manera, la respiración celular es un proceso metabólico fundamental que ocurre en todas las células, tanto animales como vegetales, ya que todas requieren energía constante para realizar sus funciones vitales. Además, es importante destacar que la respiración celular no ocurre en un solo paso, sino que se divide en tres etapas principales que permiten liberar la energía de manera progresiva y controlada. En primer lugar, encontramos a la glucólisis. Posteriormente, se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Y finalmente, ocurre la cadena de transporte de electrones. De esta manera, la energía contenida en la glucosa se transforma gradualmente en energía utilizable para la célula. Más adelante veremos los detalles finos de cómo ocurre este proceso. Por otra parte, es importante señalar que la respiración celular se puede clasificar según la disposición de oxígeno. Por un lado, en presencia de oxígeno, se lleva a cabo la respiración aerobia. Este tipo de respiración ocurre en la mayoría de animales, en las plantas y en muchos hongos y bacterias. Por ejemplo, los seres humanos, los perros, los árboles y la mayoría de los organismos que viven en ambientes con oxígeno realizan la respiración aerobia. En este proceso, el oxígeno actúa como aceptor final de electrones, lo que permite producir una mayor cantidad de ATP. Por otro lado, cuando no hay oxígeno disponible, ocurre la respiración anaerobia. Este tipo es común en algunas bacterias que viven en ambientes sin oxígeno, como en el fondo de pantanos o en el intestino. Algunos ejemplos pueden incluir a células musculares humanas, que pueden producir energía sin oxígeno durante un ejercicio intenso, generando así ácido láctico. Otro ejemplo son las levaduras, que realizan un proceso anaerobio llamado fermentación alcohólica. Así, dependiendo de las condiciones del medio, la célula puede adaptar su metabolismo para continuar produciendo ATP. Finalmente, es fundamental resaltar que la respiración celular es un proceso metabólico esencial para la vida. Gracias al ATP que se produce, la célula puede realizar funciones vitales como el crecimiento, la reparación, el transporte de sustancias y la síntesis de nuevas moléculas. En otras palabras, sin respiración celular no habría energía disponible para mantener las funciones celulares y por lo tanto no sería posible la vida.
Una forma de expresar de manera simplificada y didáctica la respiración celular es mediante la ecuación general que se muestra en pantalla, donde del lado izquierdo de la flecha tenemos a los reactivos y del lado derecho de la flecha tenemos a los productos. Muy bien, ahora vamos a traducirlo en términos sencillos. Básicamente, durante la respiración celular, la glucosa se descompone de manera gradual y controlada, evitando así que la energía se libere en forma brusca. Como resultado, se producen 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y aproximadamente de 30 a 32 moléculas de ATP, que constituyen la energía utilizable por la célula. Por supuesto, en términos generales, tampoco es como que esta ecuación nos despeje todas las dudas del mundo, ya que es lógico cuestionarnos, pues, ¿de dónde viene esta glucosa? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Está dentro o fuera de la célula? ¿En qué organelos? ¿Y cómo exactamente es que la glucosa se transforma en ATP? ¿Por qué se libera agua? ¿Por qué se libera dióxido de carbono? Entre muchas otras preguntas. Por supuesto, todas estas tienen su respuesta, aunque en este caso nos vamos a enfocar en las más fundamentales, las que nos van a servir a nosotros. Comenzando por el origen. ¿De dónde se obtiene la glucosa que se utiliza en la respiración celular? Esto es fácil. La glucosa utilizada en este proceso proviene de los alimentos que consumimos, como carbohidratos, por ejemplo, pan, frutas o azúcares, los cuales son transformados durante la digestión en moléculas más simples que pueden ingresar a la célula. Es decir, la glucosa la obtenemos de nuestra alimentación, principalmente de los carbohidratos, los cuales pasan al sistema digestivo y una vez que están en el estómago son degradados, cortados o partidos en sus partes fundamentales por medio de las enzimas y el ácido gástrico. De aquí se obtienen los azúcares como la glucosa, los cuales la célula utilizará para el proceso de la respiración celular. Además, aunque la glucosa es un sustrato común, la célula también puede obtener energía mediante la degradación de lípidos y proteínas, por lo que la respiración celular está directamente relacionada con el catabolismo, ya que implica la degradación de moléculas para liberar energía. Genial, ahora vamos a profundizar un poco más en la respiración celular. Hasta ahora ya hemos resuelto preguntas básicas como ¿qué es? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuánto se obtiene? ¿Y de dónde se obtiene? Sin embargo, todavía no hemos analizado los detalles finos del proceso, es decir, las etapas específicas mediante las cuales se logra producir la energía. En ellas también descubriremos cómo la glucosa se va transformando paso a paso hasta liberar la energía utilizable en forma de ATP. Ahora que ya conocemos las etapas de la respiración celular, a continuación vamos a analizarlas para identificar dónde ocurre cada una de estas, es decir, en qué organelo o región celular se llevan a cabo. Además, revisaremos qué reactivos entran, qué moléculas intermedias se forman y qué productos se generan en cada fase. De esta manera podremos comprender paso a paso cómo la glucosa se va transformando hasta llegar a la ecuación general de la respiración celular. Muy bien, entonces comencemos con el recorrido. Comenzando con la primera etapa, la glucólisis. Ahora bien, destaquemos una cosa. En pantalla hay muchos elementos, pero no se asusten, realmente es muy fácil de entenderlos, y de hecho la mayoría de estos no es necesario que nos lo aprendamos de memoria, es simplemente conocer que existe cierto elemento con cierto nombre y no es necesario comprenderlo a su totalidad. Es solo conocer en términos generales que existen ciertos elementos que van a ser partícipes de todo este proceso. Por el nombre, aunque suene raro, no se preocupen, solo escuchen y presten atención a lo más importante, que es ver de dónde sale o cómo surge esta ecuación, básicamente la entrada de glucosa y la formación de ATP y los demás componentes. Pues bien, como ya sabemos, la glucólisis es la primera etapa de la respiración celular y esta ocurre o tiene lugar en el citoplasma. Justo aquí tenemos una representación colorida de la misma, la glucólisis, donde tenemos a la glucosa, el ATP y otro elemento u otros elementos que ahorita comentaremos.
Ahora bien, como sabemos, en esta fase entra la glucosa, junto con dos moléculas de ATP, que se invierten al inicio del proceso, porque como ya saben, todo proceso necesita energía para que suceda, y esta no es la excepción. Y además lo acompañan dos moléculas más, que es el NAD+. ¿Y qué es esto? Bueno, por su nombre no se preocupen, basta con saber que esta molécula o estas moléculas actúan como receptores o aceptores de electrones. En pocas palabras, va a ser una molécula que nos va a estar ayudando. Bien, presten atención. Esto fue lo que entró al inicio de esta primera etapa. Pero, ¿qué salió exactamente? Pues bien, básicamente aquí la glucosa se va a transformar en otra molécula, que tiene el nombre de piruvato. En concreto, en dos moléculas de piruvato. Estas van a entrar a otro organelo, que es la mitocondria. De hecho, si prestan atención a la representación visual del lado derecho, tenemos aquí la glucólisis, y en salida tenemos dos tubos, uno que va hacia la derecha y hacia abajo, y otro que va directamente hacia abajo. Este último se dirige a la etapa número 2, que es el ciclo de Krebs, y el primero de estos se dirige a la etapa número 3, que es el transporte de electrones. En el caso de las dos moléculas de piruvato, entran a la mitocondria para ir directamente a la etapa número 2. Claro, también en este proceso comienza la generación de ATP, el cual pues básicamente es energía inmediata en esta primera etapa. Y también se formará otra molécula que nos va a ayudar, que es el NADH. Esta básicamente se va a dirigir a la etapa número 3, que es la del transporte de electrones, porque justamente esto es lo que va a realizar, va a transportar electrones. Ahora, frente a nosotros parece que tenemos una telaraña. Y sí, parece algo complejo, pero no lo es. Básicamente aquí lo más importante es comprender que nuestra glucosa se va a transformar en dos moléculas de piruvato y dos moléculas de ATP. A los demás podemos verlos simplemente como ayudantes de todo este proceso. Continuando con la etapa número 2, el ciclo de Krebs. Esta va a tener lugar dentro de la mitocondria. Y justamente aquí en la parte media de la pantalla tenemos un esquema visual del mismo. Ahora bien, ¿pero qué ocurre concretamente en esa segunda etapa? Como aprendimos, en la primera etapa se transformó la glucosa en dos moléculas de piruvato, y este piruvato va a entrar justamente aquí, a la etapa número 2. Resaltando que al momento de entrar, nuestras dos moléculas de piruvato se van a transformar en otra molécula bajo el nombre de acetilcoenzima A, donde además, durante este ciclo, la molécula se va a ir descomponiendo poco a poco. Claro, también entran otras moléculas, pero la principal es qué está pasando con el piruvato. Y en lo que respecta a qué sale de esta etapa, bueno, las cosas se ponen interesantes, ya que precisamente aquí se expulsa 6 moléculas de dióxido de carbono, esto como desecho. ¿Y qué tenemos en nuestra ecuación general? Sí, justamente, como productos, 6 moléculas de dióxido de carbono. Además, a este lo acompañan 6 moléculas de NADH, que se va a ir, por supuesto, a la etapa número 3, la cadena. También 2 moléculas del FADH2, que, de nuevo, va a la tercera etapa. Y por último, también se liberan o se obtienen 2 moléculas de ATP, es decir, energía directa. Entonces, en pocas palabras, ¿qué ocurrió en el ciclo de Krebs? Pues bien, básicamente la función principal de esta etapa es capturar la energía restante y enviarla a la cadena de transporte de electrones, donde se fabricará la mayor cantidad de ATP. Por último, vamos a la etapa número 3, la cadena de transporte de electrones. Esta también tiene lugar en la mitocondria, concretamente en la membrana interna. Aquí llegan las moléculas NADH y FADH2, las cuales pues traen energía, recuerden, transportan electrones. O, dicho de la forma correcta, estas moléculas traen energía en forma de electrones, a las cuales también se les une el oxígeno, que actúa como un aceptor final de electrones. Además, en este punto, los electrones pasan por una serie de proteínas, por eso se llama la cadena de transporte de electrones, liberando energía poco a poco. Y justamente es esta energía liberada la que se usa para producir ATP, aproximadamente de 26 a 28 moléculas de ATP. Además, también se libera agua, lo cual, como pueden notar, también forma parte de los productos de la ecuación general de la respiración celular. En pocas palabras, esta tercera etapa
se encarga de producir la mayor cantidad de ATP de toda la respiración celular. Por eso, si no hay oxígeno, esta fase no puede funcionar correctamente, ya que como aprendimos, el oxígeno cumple la función de ser aceptor final de electrones en este proceso. Por último, a manera de resumen de la producción de energía en forma de ATP durante la respiración celular, esta información se muestra en la tabla que tenemos frente a nosotros, destacando cada una de las etapas: glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, destacando la cantidad de ATP que aporta cada etapa, ya sea de manera directa como ATP o de manera indirecta a través de las otras moléculas como el NADH y FADH2, para finalmente realizar una sumatoria global de toda la energía, lo que nos da como resultado un aproximado de entre 30 a 32 moléculas de ATP, cantidad que puede variar dependiendo del tipo de célula. En resumen, la respiración celular convierte la energía de la glucosa en ATP de manera progresiva y eficiente. La respiración celular transforma la energía de la glucosa en ATP, la forma de energía que la célula puede utilizar. Continuemos con la fotosíntesis, el cual se define como el proceso metabólico mediante el cual las células producen glucosa utilizando energía luminosa, destacando que este proceso es específico de las células vegetales y otros organismos fotosintéticos como las algas. En términos generales, este proceso consiste en utilizar la energía solar para producir glucosa, la cual es una molécula que, como sabemos, almacena energía química y resulta fundamental para la vida, destacando además que, a diferencia de los animales que obtienen la glucosa a partir de los alimentos, las plantas son capaces de producir su propia glucosa mediante la fotosíntesis. Por esta razón, la fotosíntesis se considera un proceso anabólico, ya que implica la construcción de una molécula compleja, como la glucosa, a partir de moléculas más simples utilizando energía. Además, es importante destacar que la fotosíntesis no ocurre en un solo paso, sino que se divide en dos grandes etapas. En primer lugar, encontramos a la fase luminosa, la cual depende directamente de la energía solar y ocurre en los tilacoides de los cloroplastos. En esta etapa se producen moléculas energéticas como el ATP y el NADH. Posteriormente, se lleva a cabo la fase oscura, también conocida como el ciclo de Calvin, que ocurre en el estroma del cloroplasto, destacando que en esta fase se utiliza la energía generada previamente para sintetizar glucosa a partir del dióxido de carbono. De esta manera, la energía lumínica se transforma en energía química almacenada en forma de glucosa. Por otra parte, es importante señalar que no todos los organismos fotosintéticos realizan el proceso de la misma manera. De hecho, existen principalmente tres tipos de fotosíntesis. Por un lado tenemos a la fotosíntesis C3, que es la más común en las plantas, por ejemplo en el trigo, en el arroz, frijol, árboles y la mayoría de las plantas de climas templados. En segundo lugar tenemos a la fotosíntesis C4, la cual está adaptada a ambientes cálidos y con alta intensidad de luz, por ejemplo el maíz, la caña de azúcar, el sorgo y algunas gramíneas tropicales. Y en tercer lugar, la fotosíntesis CAM, la cual es característica de plantas que viven en ambientes secos, por ejemplo el cactus, la piña, el agave y algunas suculentas. Así, dependiendo de las condiciones ambientales, las plantas pueden modificar su estrategia para optimizar la captación de carbono y reducir la pérdida de agua. Finalmente, es fundamental resaltar que la fotosíntesis es uno de los procesos más importantes para la vida en la Tierra. Gracias a este proceso, los organismos fotosintéticos producen glucosa que funciona como fuente primaria de energía para casi todos los seres vivos. Además, la fotosíntesis libera oxígeno, el cual es esencial para la respiración celular aerobia. En otras palabras, sin fotosíntesis no habría alimento, ni oxígeno, ni equilibrio en los ciclos biogeoquímicos. Ahora bien, una forma de expresar de manera simplificada y didáctica la fotosíntesis es mediante la ecuación general que se muestra en pantalla.
Cuando observamos esta ecuación, no solo estamos viendo símbolos químicos, sino un proceso dinámico de transformación de materia y energía. Básicamente, lo que ocurre en este proceso es que la planta va a tomar moléculas simples y de baja energía, como el dióxido de carbono del aire y el agua del suelo, y utiliza la energía lumínica del Sol para reorganizar sus átomos y construir moléculas mucho más complejas y energéticas. En concreto nos referimos al azúcar glucosa, proceso en el cual también se libera oxígeno. Esto es la explicación general del proceso de fotosíntesis, pero vamos a adentrarnos un poco más en los detalles. Todo comienza cuando la luz solar es absorbida por la clorofila, la cual es un pigmento fotosintético ubicado en los tilacoides de los cloroplastos, destacando que el término pigmento fotosintético hace referencia a que esta es una molécula que es capaz de interaccionar y reaccionar con la luz. De esta manera, la energía lumínica proveniente del Sol va a excitar a los electrones de la clorofila y iniciará una serie de reacciones conocidas como fase luminosa, resaltando que durante esta etapa ocurre la fotolisis del agua, donde lisis es rompimiento y foto tiene que ver con la energía, por lo tanto es rompimiento de moléculas del agua a través de la energía lumínica. Y como ya sabemos, el agua está formada por las moléculas H2O, es decir, una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, por lo que este rompimiento va a liberar oxígeno, protones, es decir, hidrógenos cargados positivamente, y electrones. Por supuesto, aquí el oxígeno se va a liberar a la atmósfera, mientras que los electrones permiten la formación de moléculas intermedias como el ATP y el NADH, que almacenan energía química temporalmente. Posteriormente, en la fase oscura o ciclo de Calvin, que ocurre en el estroma del cloroplasto, el dióxido de carbono es fijado mediante reacciones enzimáticas, utilizando la energía contenida en el ATP y el poder reductor del NADH. De esta manera, las moléculas de CO2 se reorganizan progresivamente hasta formar la glucosa, la cual, como sabemos, es una molécula orgánica rica en energía química almacenada en sus enlaces covalentes. Por lo tanto, en este punto, a través del proceso de fotosíntesis, por fin se obtiene la glucosa. En esencia, la fotosíntesis transforma la energía luminosa en energía química almacenada en la glucosa. Ahora bien, en este punto es cuando la fotosíntesis finaliza. Pero, ¿qué ocurre después? ¿Qué pasa con la glucosa? Bien, ahora tenemos glucosa almacenada en el estroma del cloroplasto. Pero por supuesto que esta molécula no se va a quedar aquí almacenada sin ninguna función. De hecho, es la célula vegetal la que decide qué hacer con ella según sus necesidades energéticas y estructurales. Por un lado, una parte de la glucosa puede ser utilizada casi de inmediato en el proceso de respiración celular. Si este es el caso, entonces la glucosa sale del cloroplasto hacia el citoplasma, donde inicia la glucólisis y posteriormente entra a la mitocondria para continuar con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, produciendo así ATP, que ya saben que es la energía que se puede utilizar dentro de la célula. Por otro lado, otra parte de la glucosa puede almacenarse en forma de almidón. Básicamente funcionaría como una reserva energética que puede ser utilizada más tarde, especialmente durante la noche, cuando no hay luz y no ocurre fotosíntesis. Y como tercera opción, además la glucosa también puede transformarse en celulosa, que forma parte de la pared celular y proporciona estructura y soporte a la planta. De hecho, incluso puede convertirse en otras biomoléculas como lípidos, aminoácidos y diferentes compuestos necesarios para el crecimiento y desarrollo. En resumen, la glucosa producida en la fotosíntesis puede utilizarse en la respiración celular para formar ATP. Puede ser también almacenada como almidón o también puede convertirse en celulosa o servir como base para la síntesis de otras moléculas orgánicas. La fotosíntesis es el punto de partida de la energía en la Tierra. Transforma la luz solar en glucosa, y esa glucosa se convierte en el combustible que sostiene toda la vida. A lo largo de este análisis hemos comprendido que
la fotosíntesis y la respiración celular son procesos metabólicos que, aunque diferentes, se encuentran estrechamente relacionados y se complementan entre sí. Por un lado, en la fotosíntesis se producen glucosa y oxígeno, los cuales son utilizados posteriormente en la respiración celular para obtener energía en forma de ATP. Por otro lado, durante la respiración celular se generan dióxido de carbono y agua, sustancias que pueden ser utilizadas nuevamente en la fotosíntesis. De esta manera, ambos procesos forman un ciclo biológico en la que la materia se recicla y la energía se transforma constantemente dentro de los ecosistemas. Además, es importante recordar que la fotosíntesis es un proceso anabólico, ya que construye glucosa, mientras que la respiración celular es un proceso catabólico, porque degrada glucosa para liberar energía en forma de ATP. De esta manera, ambos procesos son fundamentales para la vida. La fotosíntesis y la respiración celular se complementan, intercambiando materia y energía dentro de los seres vivos y los ecosistemas. Muy bien, en este punto hemos finalizado el apartado teórico del tema, por lo que a continuación pondremos en práctica los conocimientos adquiridos mediante la resolución de una serie de ejercicios. Si la información contenida en este tema te ha sido de utilidad, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte, o hacerte miembro para continuar apoyándonos. También destaquemos que los primeros dos ejercicios son extraídos directamente del simulador oficial, por si gustan prestar especial atención. Demos inicio con el ejercicio número 1. En este se nos menciona: la respiración celular es el proceso catabólico que se realiza en las mitocondrias de las células, en las cuales las moléculas de oxígeno y de glucosa se transforman para formar moléculas de espacio en blanco y de espacio en blanco, generando también energía química que se almacena en forma de espacio en blanco. Como podemos observar en el enunciado, en este se habla acerca del proceso de respiración celular. También se mencionan a sus reactivos, como son el oxígeno y la glucosa. Y posteriormente se busca identificar las moléculas que se forman. Aquí tenemos una, dos y una tercera. Bien, veamos las tres posibles opciones. En el inciso A tenemos como reactivos al monóxido de carbono, el agua y el ADP. En el inciso B tenemos como reactivos al ATP, al dióxido de carbono y al NADH. Y en el inciso C tenemos como reactivos al dióxido de carbono, al agua y al ATP. Muy bien, con base en lo aprendido, ¿cuál de estas es la opción correcta? ¿Cuáles son los reactivos correctos de la respiración celular? Pues bien, básicamente la respuesta correcta corresponde al inciso C, ya que en la respiración celular aerobia, la glucosa y el oxígeno reaccionan para producir dióxido de carbono, agua y nuestra molécula energética ATP, que son justamente las moléculas que se mencionan en este inciso. En contraste, en el inciso A y B, bueno, aquí se incluyen opciones de sustancias incorrectas como el monóxido de carbono o el NADH, que no corresponden a productos finales principales de la respiración celular. Continuando con el ejercicio número 2, en este se menciona: es el proceso vital de las plantas mediante el cual transforman azúcares en presencia de oxígeno y agua para producir la energía que requieren para llevar a cabo sus funciones metabólicas. Como posibles opciones tenemos inciso A, fotosíntesis, inciso B, respiración e inciso C, transpiración. Muy bien, aquí les pregunto a ustedes, ¿cuál será la respuesta correcta? Bien, para dar con ella sean observadores. Básicamente aquí se menciona proceso vital de las plantas, como que lo quieren especificar que es un tipo de ser vivo, en este caso las plantas, pero observen lo que se menciona a continuación, en el cual se transforman los azúcares, concretamente pues puede ser la glucosa, en presencia de oxígeno y agua para producir la energía que se requieren. ¿Cuál es la energía? ¿De qué estamos hablando? ¿Valga la redundancia? Pues sí, de ATP. Entonces,
este sí es un proceso vital de las plantas, pero no solo de ellas, sino también de los animales y bacterias, etcétera, para producir energía. Por lo tanto, aunque algunos podemos pensar que es la fotosíntesis, la realidad es que no. Es la respiración celular, proceso en el cual se produce energía. Mucho ojo con este tipo de enunciados, porque lo que quieren hacer es confundirte. De hecho, si leemos la primera parte del primer renglón, es el proceso vital de las plantas, pues nuestra primera idea es fotosíntesis. Y después de esto se menciona un par de características que van más alineadas con el proceso de respiración celular. Y como ejercicio número 3, en este se nos cuestiona ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente la relación entre fotosíntesis y respiración celular? Como opciones tenemos, inciso A, ambos procesos producen glucosa y oxígeno. ¿Y esto es verdad o no? Es un rotundo no, ya que el proceso de respiración celular no va a producir glucosa, solo la fotosíntesis. Así que no, ambos procesos no. Continuando con el inciso B, la fotosíntesis produce glucosa, que puede ser utilizada en la respiración celular. Excelente, esta es una respuesta correcta, ya que sí, afirmativo, la fotosíntesis produce glucosa, la cual puede ser utilizada en la respiración celular. Y por último, aunque sabemos que va a ser incorrecto, leamos el inciso C. En este se dice, la respiración celular ocurre únicamente en plantas. Esto es totalmente incorrecto, ya que la respiración celular ocurre en todo tipo de organismos, tanto en células animales como células vegetales como procariotas. Muy bien, como pueden observar, teniendo la información en la mano, esto es bastante sencillo. Muy bien, en este punto finalizamos el apartado teórico y práctico del tema, por lo que a continuación les asignaré la tarea, la cual consistirá en una serie de ejercicios. Por favor, llévenlos a cabo. Cualquier duda que tengan, ya saben, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden dejar su me gusta, suscribirse o hacerse miembros del canal. Hasta la próxima.